Gracias, hermano Gerson. Señor les bendiga. ¿Tienen su Biblia? Entonces vamos a abrir la Biblia. En el libro de Tito. Esta hermosa epístola que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo a Tito. Y vamos a leer el versículo 4 y 5, dado que hoy vamos a ir entendiendo mejor esta epístola y vamos a meditar en los versículos 4 y 5, parte del versículo 5. Dice la palabra de Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Padre, amado Señor de toda gloria, tú eres maravilloso, redentor eterno, salvador de nuestra alma, quien nos ha limpiado de nuestros pecados con su bendita sangre, con la sangre de Cristo. En esta mañana, Señor, continuamos escudriñando tu palabra en la epístola a Tito. Oh Padre, y venimos delante de ti como iglesia a suplicarte que ilumines nuestra alma para un entendimiento adecuado de esta epístola. Que prepare nuestro corazón y que nuestra mente esté concentrada en tu palabra. Háblanos, Señor. Nuestra alma está sedienta de escucharte. Y Padre, por tu gracia y por tu regeneración, estamos también dispuestos a obedecerte. Que desde aquí tu palabra sea escuchada. Que nuestros corazones sean conmovidos. Que nuestro ser sea transformado. Y que te adoremos durante la exposición de tu palabra. Personalmente te ruego, oh Señor, para que domines cada una de mis palabras y que quites de mí toda mi soberbia, mi orgullo, mi insensatez, para que sea Cristo reinando en mi ser y que pueda con la humildad de Cristo, con el amor a tus ovejas, el amor de Cristo, exponer tu santa palabra. Pero también te ruego que otorgues humildad a los que oyen, para que con humildad, Señor, atiendan a tu llamado, ese llamado que hace tu palabra. Oh Padre, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. En muchas ocasiones he escuchado que hay que tener cuidado porque de repente algunas personas malas, ociosas, haciendo actos delictivos, han falsificado billetes y el más apetecido es el de 500. Algún día querrán falsificar el de 200. Y cuando esto sucedía y se detectaba en la economía del país, yo trabajaba en un banco, siempre aunque no éramos cajeros, nos caía el billete, el mensaje de alerta. Estos billetes falsos, por algún momento, sirven para hacer transacciones comerciales. Es decir, hacen la función de un billete verdadero. Y andan ahí por el comercio, haciendo intercambio de bienes, de efectivo y de productos o servicios. Hasta que algún comercio tiene una maquinita que detecta billetes falsos. Y entonces ponen el billete y ellas pitan la maquinita y dan una alerta de billetes falsos. Si esto es en un comercio cualquiera, lo único que pasa es que no le aceptan el billete. Pero el billete sigue en circulación como si fuese un billete verdadero. Ese billete ya pasó de muchas manos, ya se compraron muchas cosas, se pagaron muchos, posiblemente salarios. Pero en algún momento de la circulación de ese billete va a llegar a la ventanilla de un banco.
sea porque alguien sabe que es falso y quiere ir a ver que si se lo reciben en el banco, o ignorancia, según la persona va con un billete verdadero. Por la ley de nuestro estado, el banco está en la obligación, si detecta un billete falso, debe sacarlo de circulación. Le llevan 5,000 lempiras al cajero y son billetes falsos. Él se los va a agarrar. En sus dedos ya va a ir detectando la falsedad porque están tan acostumbrados al billete verdadero. Para tranquilidad lo va a pasar en una máquina y va a pitarle y le va a poner un sello falso a cada uno. Y no lo van a reportar en sus transacciones, sino que lo van a reportar en decomiso de billetes falsos. Y se van a enviar, no sé si a Banco Central o cómo estará ahora, para que se deshagan de ellos. La persona al otro lado de la ventanilla puede hacer el espaviento que quiera, puede llamarse como quiera. El banco no puede incumplir eso. El banco que se presta a la circulación de billetes falsos es duramente penado, porque estaría contribuyendo a un acto delictivo. Los bancos no son infalibles. Sé de alguien que recibió dinero de un banco, se fue a otro y en el otro no le recibieron los billetes porque eran falsos. Pero eso pasa. Así, algunos creyentes andan ahí circulando por las iglesias como que si fuesen verdaderos, haciendo muchas cosas que hace un creyente verdadero. Pero va a llegar un día que va a estar ante los ojos de al que nadie lo puede engañar. Figurativamente hablando, dirá falso. Será hecho a un lado. Hoy vamos a conocer a aquel hombre al que Pablo dirigió esta epístola que lleva su nombre, a Tito. Vamos a conocer de él y vamos a ver algún adjetivo, una caracterización que hace Pablo de él. Y eso nos va a ayudar a meditar lo necesario de nosotros también poder ser, de alguna manera, como Tito, verdaderos hijos en la fe. Pero bueno, esto solo como introducción. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia de Tito, porque la Biblia habla, leímos un pasaje durante el culto, donde 3 veces apareció el nombre de Tito. Vamos a ver qué nos dice, no nos da mucha información, pero vamos a conocer un poco al receptor original de esta epístola. Y eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el resto de la epístola. Vamos a meditar en esa característica de cómo Pablo lo habla de él. Vamos a ver el saludo cordial de Pablo a Tito y vamos a conocer un poco del lugar donde Tito estaba en este momento. Así que iniciemos esa epístola con ese maravilloso saludo teológico de Pablo en los primeros 3 versículos. Es dirigida a una persona inicialmente, pero con el objetivo que luego fuera leída en público por las iglesias hasta nuestros días. Entonces Pablo dice, y la Biblia nos revela a quién iba dirigida originalmente a esta epístola. Iba dirigida a Tito. ¿Y quién es Tito? ¿Es un cipote de 17 años? ¿Es un Tito? ¿O era ya un hombre? Era un hombre joven. Timoteo y Tito, se dice que Timoteo era más joven, eran aproximadamente, dicen muchos estudios, de 40 años, jovencito, aún con dientes de leche. Pues Tito se dice que era mayor que Timoteo, pero ellos lo consideraban un joven. ¿Y qué podemos entender o conocer de Tito? Primero, Tito había venido a Cristo. Esta epístola aproximadamente fue escrita entre el año 62 y 64. No tenemos certeza de nuestra era, del primer siglo. Pero la epístola de Gálatas fue escrita a finales de la década de los 50, 58, 59, por ahí. O sea, unos 10, 12 o 14 años antes de esta epístola, la epístola de Gálatas. Y en el capítulo 2 de Gálatas, si pueden ir conmigo, por favor, se menciona a Tito. Dice Gálatas 2,
versículo 1. Después, pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, que predico entre los gentiles. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esta información es muy importante para el tema que está tratando Pablo en Gálatas. No vamos a hablar mucho de ese tema. Pero ¿a qué momento se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué momento histórico y que está registrado en la Biblia se está refiriendo? Porque fue varias veces a Jerusalén, pero ¿a qué momento se está refiriendo cuando fue con Pablo y que llevó a Tito y que no lo circuncidó y que no era un judío? Tito no era judío, no era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, al igual que ustedes, hermano, al igual que mí. Él no era un judío, era un griego, era un gentil. Este momento en el que está hablando que fue a Jerusalén con Bernabé, no vamos a ir hoy, lo pueden luego ver luego, está en Hechos 15, en el primer concilio de la iglesia allá en Jerusalén, cuando se iba a tratar el tema de la salvación de los gentiles y del sometimiento a la ley judía, de circuncidarse y de todo lo que la ley tenía que ver. Bueno, Tito, que es Pablo, que se le conoce como el apóstol de los gentiles, o sea, de los que no son judíos, llevó una muestra de su ministerio, llevó un fruto de su ministerio, un gentil, para discutir el tema este. Y de hecho lo llevó sin ser circuncidado, pero era salvo. Porque ese tema estaba, tal vez hoy lo tenemos claro, pero ese tema estaba entre ellos. ¿Qué tenía que hacer un gentil cuando se convertía? Algunos judíos se siguieron circuncidando, incluso lo hicieron, por ejemplo, Timoteo, que era mitad judío. Pablo le dijo, tú circuncídate, porque tú traes la descendencia y para no poner tropiezo en los hermanos. Pero Tito no. Entonces Tito, primero, información de él, es que no era judío y era parte del fruto del trabajo misionero del apóstol Pablo. Por una deducción lógica, entendemos que luego de su conversión, en algún momento Tito fue adherido al equipo misionero de Pablo. Y ya en su segundo viaje misionero, o a partir de su segundo viaje misionero, Tito anda con Pablo en varios lugares plantando iglesias. Bueno, Tito fue creciendo en fe, en conocimiento. Lo identificaban como uno de los del equipo de Pablo. Y en algún momento Pablo envió una carta que no la tenemos. No es la primera epístola a los Corintios. Es una carta previa, no inspirada, pero una carta genuina de Pablo a los Corintios. Una iglesia que tenía un desastre. Si en Primera de Corintios vemos que eran un desastre, no me imagino en esta carta por la que Pablo estaba preocupado cómo la habían recibido, porque había enviado una dura exhortación. Y Pablo mandó a alguien de su confianza y le dijo, tú vas a ir a entregar esta carta a los Corintios. Es una reprensión fuerte. Así que si te cortan la cabeza, yo lo sabré. No, no le dijo eso. Pero Pablo estaba preocupado por cómo iban a recibir esa carta. Porque a nadie le gusta que lo exhorten, hermano. Levante la mano a quien le gusta que le digan sus errores. Y que se lo escriban en una carta. Y que sea pública esa carta. A nadie. Pero Tito era el equipo de confianza que fue el que portó esa carta. Y fue a los Corintios. Y les entregó esa carta. Pablo estaba preocupado. Por dentro estaba de por sí en el exterior pasando tribulaciones, dice, lo leímos en el pasaje. Interiormente estaba angustiado. Y Tito, Dios lo usa, vean qué lindo esto, para darle consuelo a Pablo. ¿Ocupará Pablo consuelo? Este hombre que escribió 13 epístolas,
requería el consuelo de uno de sus discípulos. Pues vean, lo leímos, vayan conmigo a 2 Corintios 7. Esto es para ir conociendo un poco a Tito. Él tenía temores por dentro, dice el versículo 5, del capítulo 7, segundo. Pero el versículo 6 dice, pero Dios, que consuela a los humildes, estos humildes es una referencia a los que se han humillado, nos consoló con la venida de Tito. Pero no solo con su presencia, no solo con su venida, dice el versículo 6, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndome saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijaba. Porque Pablo seguro creía, ya no me quieren en Corinto. Y él estaba afectado por ese cariño. Seguramente allá y en su mente estaba, después de todo lo que les mandé a decir, ya no me quieren. Pero Tito, su presencia, el que había vuelto con vida a uno, y todo lo que lo informó, fue de consuelo para el apóstol Pablo. O sea que este Tito, al que Pablo le escribe la carta, en algún momento, antes de que le escribiera la carta, había sido de consuelo, por lo menos así está registrado, para el apóstol Pablo. Porque hasta el más prominente de los siervos de Dios tiene esos temores internos o conflictos o atribulaciones en lo externo. Y Dios siempre va a usar a uno u otro de sus siervos para traer fuerza y consuelo y un afecto reparador para nuestra alma. Pues este Tito, hermanos, era un hombre de Dios, un hombre de confianza y un hombre íntegro financieramente hablando. De tal manera que en una ocasión, también en estos viajes, en esa pasada de Tito, fue elegido por Pablo para recoger una ofrenda. Y iba de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, recogiéndolo. Y él era el que recibía y portaba la ofrenda. Y no tocaba ni un 5. No sé qué le habían autorizado, de repente pagar tus viajes, tu barco, tu comida, no sé, pues la Biblia no lo dice, es posible, o posiblemente hasta le habían enviado, bueno, esto es para tu viaje, tu comida, tu sustento y tus cosas, y el resto lo tienes que traer porque lo iban a enviar a unos judíos. Y Pablo confía en Tito plenamente. Hay un adagio popular, no es bíblico, que dice en el arca abierta, dice, hasta el justo peca. Pero cuando hay una persona honesta de principio, no de entorno, hermano, va a cuidar las cosas. Va a cuidar los bienes. Eso lo podemos ver también allá en 2 Corintios, capítulo 8. Si lo quieren ver, no estaría mal que lo veamos. Por aquí en 2 Corintios, capítulo 8. Y está hablando de esa ofrenda para los santos. En el versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito, más que una exhortación fue enviarlo, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La obra de gracia era el levantamiento de las ofrendas. Uno lo puede ver en los siguientes versículos. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y bueno, ahí está Tito, el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. O sea, gracias a Dios que no se olvidó de pasar por ustedes recogiendo esta ofrenda. Pues la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y se envía a alguien más al lado de Tito, no por desconfianza de Tito, sino por un principio ético que se llama transparencia. La transparencia no significa que se desconfiaba de Tito, sino para tener transparencia. Yo creo que esto nos da una gran lección, aunque este solamente es un apunte pequeño. Por eso siempre en las iglesias debe de haber más de uno en el tema financiero. No que desconfiemos de uno, sino por un elemento de transparencia. Y dicho sea de paso,
para este siglo XXI, nunca es recomendable que el pastor esté involucrado en temas financieros. Así debe ser en todas las iglesias. Así debería ser. Bueno, dice el versículo 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros. Pablo administraba para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Y bueno, el versículo 23 lo pueden seguir leyendo. Dice: en cuanto a Tito, que es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito, esta persona era alguien de confianza de Pablo, hermano. Habían pasado ya muchos años de su conversión. Por su testimonio en fe y por su genuina conversión, lo había llevado como un ejemplo a Jerusalén de que los gentiles realmente se estaban convirtiendo, cambiando su vida, que no era requerido circuncidarse. Y también ya en el ministerio le había dado confianza de llevar esa carta a los corintios, incluso de ir a recoger ofrendas a varios lugares, a varias regiones. O sea que a quien se le está escribiendo es alguien de suma confianza. De suma confianza. Y cosas que le escriben no es que Tito las desconozca. Todas las verdades ahí que están en ese saludo, no es que Tito las desconocía, pero Pablo se las escribe. ¿Y por qué digo que Tito no las desconocía? Por lo que sigue. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Ya le voy a explicar eso de la común fe. Ese verdadero hijo tiene mucho sentido. Sin ninguno de ellos estaríamos agraviados contra la palabra de Dios. Uno era un resultado de su ministerio. Entonces puede tener el sentido de un hijo genuino de mi ministerio, resultado, fruto de la predicación del evangelio que he dado. Pero más aún, era un legítimo, podría ser esa palabra, o genuino hijo en la fe, en la común fe. Era un creyente verdadero. ¿Qué hacía o por qué Pablo podía decir que era un creyente verdadero? ¿Será que Pablo tenía un visor espiritual que se lo ponía y decía verdadero, falso, verdadero? ¿Será que Tito podía ver cosas que nosotros no podemos ver? Pablo podía ver cosas que nosotros no podemos ver en la gente. Pues no, hermanos. Es por todo lo que hemos visto. Porque Pablo lo conocía, había andado con él, había caminado con él a lo largo del tiempo. Desde el concilio de Jerusalén, antes hasta esta fecha, han pasado más de 12 años. Y Pablo ha visto a Tito perseverar en la fe. Él no está diciendo que Tito es un genuino hijo porque hizo una oración y pasó al frente. Él está diciendo que es un genuino hijo porque a lo largo de los años ha visto la gloria de Cristo en la vida de Tito, en su diario vivir, en su caminar. ¿Quién es un falso? Pues un falso puede parecer verdadero. Ya vimos el ejemplo de los billetes. Puede parecer el verdadero. Es como una joya. Imagínense una joya. Bueno, este va a ser inoxidable, pero le voy a dar un baño de oro. Entonces la última capa es de oro, pero la joya no es de oro. Y si alguien actúa de mala fe, se la va a querer vender como si fuera de oro, porque va a brillar como oro y porque va a contener un poquito de oro. Pero cuando ya profundicemos, nos daremos cuenta que es acero inoxidable. Nosotros no tenemos un detector de creyentes. No podemos decir, pero sí es una realidad. Hay muchos que la última capa parece de creyentes. Y se ven como si lo fueran. Pero cuando uno profundiza, no lo son. Tito no solo conocía la capa de la última capa de Tito, lo conocía en el día a día, había, no sé, compartido tantas cosas con él. Y dice, él es un verdadero. Y nosotros, hermanos, si hemos sido regenerados, es decir, si realmente el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestro corazón,
y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que antes nos era apetecible, hoy la detestamos. Y si hemos sido transformados a un nuevo ser, a un nuevo individuo, un nuevo hombre, una nueva mujer, somos hijos de Dios. Claro que lo somos, pero no podemos negar, porque está escrito que habrá un día, dice el Señor así. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro que la obediencia es requerida para saber si un creyente es genuino. Bien lo dijo Pablo desde el saludo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que produce piedad, obediencia, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice la palabra de Dios, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca, Dios no miente. Y dice que dirá, nunca, no alguna vez, los conocido, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por más que nos echemos una capa de oro, en el fondo somos hacedores de maldad. Solo si la palabra del Señor penetra hasta lo profundo de nuestro ser y ahí se vuelve una morada de Cristo y el trono del Rey del universo y morada del Espíritu Santo, somos genuinos. Y Dios sentado en ese trono no va a pasar desapercibido. Transforma nuestra vida, hermano. La transforma a una nueva vida. Bueno, aquí nos está diciendo a quién dirige la carta. Estamos hablando de Tito, no de ustedes, hermanos. De un verdadero. Ahora, ¿cuál es un verdadero? Aquel que realmente tiene a Cristo en su corazón. Con todo lo que bíblicamente esto implica. A Tito, verdadero hijo, en la común fe. En el sentido más fiel, esa común fe es el evangelio. De que Cristo es el Mesías. De que Cristo subió a la cruz y murió por nuestros pecados. Y por eso es que somos salvos, hermano. No es por nosotros, sino que es por la obediencia de Cristo y no por la nuestra. La nuestra no es para salvación, es resultado de la salvación. Porque si fuese por la nuestra todos los días, estaríamos gritando infierno, allá voy. Entonces, por la obediencia de Cristo. Entonces, esa es la fe que Cristo subió y por su obediencia en la cruz, por su obediencia en su vida piadosa, pagó por nuestros pecados, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó y ofrece salvación y vida eterna a todos los que creen en él. Eso es la común fe, pero también Tito, después de tantos años de estar con Pablo, tienen en común una fe, o lo que hoy llamamos una teología común. Todo lo anterior en el saludo del conocimiento de la verdad, que es según la piedad y la esperanza de la vida eterna, y todo, es común. Para Tito no es extraño, porque tiene una vida de ministerio al lado del apóstol Pablo. Entonces él conoce todo esto. Bueno, a Tito él dirige esta epístola. Un verdadero hijo en la común fe. Tito es parte del equipo ministerial de Pablo. Todo el mundo habla de Pablo, Pablo, Pablo. Y Pablo dice gloria a Dios siempre. Pero Pablo tuvo un equipo, hermano. En el camino del Señor las cosas no se logran solo. Hay gente que pretende hacerlo,
pero es imposible. Pablo tenía un equipo. Dice que Pablo primero fue reclutado por uno llamado Bernabé. No era ni él el líder del equipo. Él fue reclutado y Bernabé lo fue a buscar a Tarso y lo llevó a Antioquía y empezaron a plantar iglesia. Bernabé se fue dando cuenta que Pablo tenía más dones que él, más liderazgo, más influencia, y Bernabé le cedió el liderazgo. Luego no se pusieron de acuerdo en el segundo viaje misionero, cada quien agarró por su lado, siempre sirviendo al Señor. Pero vemos a un Silas, Timoteo, Tito y otros, Aquila y muchos otros. Aquí, al final, hoy en la lectura que hacía Santiago, escuchábamos de Artemas y de Tíquico. Pablo tenía un equipo, amados hermanos, y Tito era parte de ese equipo. A uno de su equipo, a uno de esos colaboradores fieles, él escribe ese epístola y le da un saludo maravilloso. Gracia, misericordia y paz. No recuerdo quién fue o a dónde fue que leí. El saludo general de Pablo en las epístolas, en 10 de ellas es gracia y paz. Gracia y paz. Hay 3 epístolas donde él dice gracia, misericordia y paz. Las últimas 3, las conocidas como epístolas pastorales. Y alguien decía, es que no puede ser paz y gracia. Porque la paz es resultado de esa gracia. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que es solo el resultado de la gracia. Entonces tiene que ser gracia y paz. Ahora es posible, porque no sé qué Biblia anda cada uno de ustedes, pero es posible que en una de sus Biblias no diga misericordia, sino que diga gracia y paz. Pero aquí dice gracia, misericordia y paz. Tengo en mi casa Biblias que no dice misericordia, varias, y las vi. No soy un experto en idiomas bíblicos. En hebreo soy nulo. En griego me sé algunas letras del alfabeto, porque las aprendimos en matemáticas, en pi. Hay algunas otras. Pero tomé valor y fui a ver mi griego y yo me di cuenta que aquí dice, aquí lo tengo, de la epístola de Tito, claramente en el versículo 4, está la palabra eleos. Aquí lo tengo, hermano. Y esta es misericordia. En el mundo, esta es una referencia al pie de página. Esto que les voy a decir ahora. En el mundo de la alta erudición teológica, todos quitan la palabra misericordia. Y no se ocupa ser un alto erudito, muchos académicos, casi en todos los seminarios del mundo, dicen que ahí no va la palabra misericordia. Y yo soy impopular en este aspecto en cualquier seminario. Sé la postura y los argumentos de por qué la quitan, pero también sé la postura y los argumentos de por qué todavía está ahí. Y para mí, y ojalá que para esta iglesia por siempre, usen una Biblia, y si no, pues van a tener que comprar otra inversión, que diga gracia, misericordia y paz en Tito 1:4. Que ahí diga gracia, misericordia y paz. Porque hay 3 epístolas, las últimas 3 que escribió, las epístolas pastorales, solamente 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito dicen gracia, misericordia y paz. Y así es, hermanos. ¿Por qué la quitan? Y esto es terminando esa referencia a pie de página. La quitan porque se encontraron con 2 manuscritos, al parecer son los más antiguos, que no están completos en toda la Biblia, pero no la tienen esa palabra. Y como esos 2 manuscritos no la tienen, no importa que más de 5,000 manuscritos la tengan y que están más completos, porque son más antiguos, son más fieles. Pero resulta ser que si uno lee a los discípulos, a algunos discípulos de los apóstoles,
o incluso un poco más de generaciones después, lo que se conoce como los padres de la iglesia, cuando ellos escribieron sus cosas, citaban estos versículos. Y esas citas que ellos hacen, o esos libros, son incluso más antiguos que esos dos manuscritos. Por lo menos la parte que nosotros argumentamos es, ellos tuvieron acceso, sí, a manuscritos más fieles. Gracia, misericordia y paz. A mí no me importa qué pastor o maestro de seminario use Biblias donde diga gracia y paz. Muchos de mis maestros de seminario predican con Biblias que dicen gracia y paz. A hombres que yo admiro y respeto. Y me puedo sentarme a escucharlos. Este no es un tema de discusión. Pues termino aquí este largo paréntesis. Nosotros vamos a preferir siempre, por convicción, gracia, misericordia, el manuscrito que diga gracia, misericordia y paz, y la Biblia que diga gracia, misericordia y paz. Un saludo maravilloso para Pablo, de Pablo, solamente para sus dos compañeros de ministerio, para Timoteo y para Tito. Y le dice, gracia, misericordia y paz. Esa misma misericordia que luego la menciona en el capítulo 5, en el capítulo 3, versículo 5. Dice, es esa misma. Yo creo que era bueno recordársela a estos hombres que estaban en el ministerio, que supieran que no solo eran salvos por gracia, sino que también eran sostenidos en el ministerio por pura misericordia. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nadie puede alardear de su vida ante Cristo. Si usted quiere alardear de su vida piadosa, váyase a la cruz y alardéele a Cristo. No va a haber ni terminado en la primera sílaba cuando su conciencia le va a decir, guarda silencio. Porque somos salvos por la pura misericordia de Dios. Y Pablo se lo recuerda a Tito. Por gracia y misericordia es que tenemos esta profunda paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Si usted ha leído la epístola y si la lee en repetidas ocasiones, fíjese las veces que él usa ese intercambio entre Dios Padre y Jesucristo. Ya lo vimos en el versículo 4, dice 3, cuando dice, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Y abajo dice Jesucristo nuestro Salvador. Siempre hace ese intercambio. Porque para Pablo y para Tito, Dios es un ser, un solo ser en tres personas. Y cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios. Y cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios. No son dos personas, no son dos dioses, son un mismo Dios y el Espíritu Santo. Entonces, a Tito, él le dice eso, pero si uno lo va leyendo, hermano, esta epístola es tan rica que podríamos irnos al punto de la epístola, pero no, hay tanto que escarbar en el camino que vamos a ir despacio. Hoy estamos conociendo a Tito, un verdadero hijo en la comunión. Bueno, a Tito no solo le dio la misión en alguna ocasión de llevar una epístola y decirle, bueno, Tito, aquí está esta senda exhortación que mando a la iglesia. Llévase. No solo era de la confianza de eso, sino que también le dijo, Tito, es necesario que recoja ofrendas y que traiga la ofrenda fielmente como te la entregue. Y Tito la entregó íntegramente. Y no solo Tito era aquel hombre que le dio consuelo con su presencia y con sus palabras a Pablo. Tito se dice que era un hombre de un carácter para emprender algunos retos. Por las epístolas hay una conclusión que tenía un carácter un poquito más determinado que el de Timoteo. Y le da una tarea difícil Pablo a Tito en su labor ministerial. Lo deja en Creta, una tierra de hombres mentirosos, una tierra de malas bestias, una tierra de hombres ociosos. Lo deja en Creta porque es el hombre indicado para estar en esa etapa en Creta. Le promete al final de la carta que va un sucesor, ya sea Artemas o Tíquico, uno de los dos, va a llegarles. Y el día que llegue te vienes, pero tienes que hacer esta tarea. Y él lo deja en Creta. Creta es, nuevamente, esto ya lo dijimos, pero lo digo para los que no escucharon, es una isla, en los domingos anteriores, una isla que está en el mar Mediterráneo. Allá entre está Grecia y Turquía, acá hay un mar, el mar Egeo,
divide el mar Egeo, el mar Mediterráneo, como un arco de islas. La isla más grande se llama Creta. Pablo había estado ahí en Hechos 27, ustedes lo pueden ver, circunstancialmente cayó ahí por una gran tormenta. Y pues parece que luego también fue con un equipo de misioneros y estuvo predicando en Creta. No lo dejó en una iglesia, qué lindo, que es donde me dejó Pablo, qué bien me dejó Pablo. No, lo dejó en una iglesia complicada, de mucha gente realmente que no tenía mucha madurez espiritual. Y una iglesia que no estaba bien organizada. Lo dio para un gran reto, para organizar iglesias. Y le dice, por esta causa te dejé en Creta, que es esa isla. Y esta parte la vamos a ver el próximo domingo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Porque siempre hay deficiencias, hermanos, que hay que corregir. Y es el trabajo del hombre que Dios ha encomendado, o de los hombres que Dios ha encomendado, corregir lo deficiente. El próximo domingo hablaremos de lo que estaba deficiente en las iglesias de las islas de Creta. Y al mismo tiempo intentaremos identificar lo que está deficiente en la iglesia del siglo XXI en lo más cercano a nuestro contexto. Y vamos a ver que la tarea es enorme. Incluso, si Dios nos ilumina, surgirán desde donde ustedes están sentados algunas deficiencias que puede haber aquí. Y veremos que siempre es requerido corregirlas. ¿Y cuál es el primer paso para corregirlas? ¿Cuál es lo más importante para corregirlas? Pero eso lo veremos el próximo domingo. Para cerrar hoy, vuelvo a hacer un pequeño resumen de Tito. Un verdadero hijo de la fe. No sería mal que ustedes aspiren a que con el devenir de los años, alguien que se refiera a ustedes, luego de conocerlos en su andar cristiano por algunos años, pueda decir un verdadero, una verdadera hija en la fe, un verdadero hijo en la fe. Pero no aspiremos que solo nuestros amigos puedan decir eso. Pues alguien dirá otras cosas de nosotros, hermanos. Alguien querrá ser detractor de nuestra vida, nuestro ministerio. Pero en términos generales también debería decirlo nuestro compañero de trabajo, que ha trabajado por muchos años al lado nuestro. Debería decirlo nuestro vecino, o por lo menos la mayoría de nuestros vecinos que han vivido junto con nosotros por muchos años compartiendo vecindario. Nuestra familia que nos conoce. Es decir, aún un no creyente podría referirse a nosotros como un verdadero hijo en la comunidad o como un verdadero cristiano. Pero esto no es de un día para otro. Es en el perseverar y en el andar diario. Porque para que un hombre sea irreprensible, como lo vamos a ver en las próximas, no es que lo fue toda la vida. Yo conozco un hombre que estuvo preso, no sé por qué estuvo preso, ni me atrevo a preguntarle. Pero él no me dijo que estuvo preso, hace poco lo dijo en público. No se imaginan ustedes cómo sirve el Señor. En el lugar donde Dios lo tiene sirviendo. Con la tarea que lo tiene. Es un hombre irreprensible. Honorable. Pero en algún momento no lo fue. Fue rescatado. Entonces, esto de verdadero hijo, de ser irreprensible, es en el devenir del tiempo. No sé dónde estamos hoy. Pero posiblemente para muchos de ustedes hoy deben de tomar esa decisión. De aquí para adelante voy a empezar con Cristo a dejar una huella de un verdadero hijo de la fe. Se los dejo ahí, hermano. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana te doy gracias porque por medio de esta epístola nos has permitido conocer a Tito, pero sobre todo darte gloria a ti por la vida de él, sabiendo que tú lo rescataste. Gracias por la vida de hombres abnegados que entregan su vida completa a servirte, a llevar el evangelio, a corregir lo deficiente en las iglesias, a organizar iglesias, a predicar tu evangelio. Esta iglesia, Padre, está siendo edificada por ti. Y Padre, ahora que estamos avanzando en la epístola de Tito personalmente y posiblemente muchos de los hermanos,
Hemos visto lo necesario como iglesia de aprender de esta epístola. ¿Cuánto se requiere de hombres verdaderos para que sean usados para edificar tu iglesia, para guiar a tu iglesia? Porque ya, Padre, hay muchos falsos tomando esas labores. Levanta entre nosotros hombres verdaderos, hijos en la común fe, y edifica tu iglesia entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con el culto en esta mañana.